Quizás hoy será el día en que El día de hoy quiero ver con ustedes este tema sobre el desarrollo de ese nuevo carácter en un cristiano. Pero antes déjeme explicar un poquito en dónde está situada esta descripción de la palabra de Dios, en un ambiente, en qué ambiente está, qué pueblo, qué ciudad era cuando esta escritura aparece. Estamos hablando, hermanos, de una ciudad de Éfeso, la ciudad de Éfeso. Quiero ver un poquito el contexto cultural para que ilumine en esta tarde lo que queremos aprender de Éfeso. Creo que es importante ver a una ciudad, hermanos, en el contexto que hay de esta ciudad de Éfeso, una ciudad bastante complicada, la ciudad de Éfeso, una ciudad en la metrópolis de esos años muy importante para el Imperio Romano. Era considerada una capital en el Asia Menor, actualmente hoy es Turquía, y se consideraba a Éfeso como un punto central de comercio, de política, de religión, de cultura. Unos 300,000 habitantes, probablemente considerada como una de las más grandes del mundo en su momento antiguo. Así que para entender este contexto, vemos que era una ciudad portuaria muy rica. Había mezcla de gente romana, de griegos, de judíos, de asiáticos, de comerciantes extranjeros. Era el centro de muchos pensamientos y culturas mediterráneas de ese momento. La influencia religiosa en Éfeso, una ciudad politeísta, ahí se consideraba que estaba el templo de la Artemisa, de la Diana. Usted puede googlear quién era Diana, quién era Artemisa. Se consideraba una de las 7 maravillas del mundo en ese momento. Era el orgullo de la ciudad de Éfeso, ese templo, como hoy la basílica, ¿verdad? Aquí en México. Funcionaba Éfeso como un santuario religioso. Era un centro muy fuerte económicamente. Había un banco incluso internacional. Había un lugar de peregrinación en ese momento. El culto a la Artemisa era una influencia en la moralidad, en las fiestas, en la economía, en el arte, en la identidad, en la vida pública, como hoy, ¿verdad? La religión romana que influye a través de la Virgen, pues la gente dice que adora y que alaba y que respeta y que venera, pero les gusta, ¿verdad? Porque influye sobre su moralidad. De alguna manera nadie les dice nada por lo malo que se porten en la vida. Éfeso era una ciudad donde había magia, donde había ocultismo, donde había mucha superstición. Era famosa Éfeso por la brujería, por la hechicería, por los amuletos que había en ese tiempo, por las prácticas paganas espirituales. En Hechos capítulo 19 encontramos que había mucha gente que se había convertido de ese mundo y que muchos de ellos, dice Hechos 19, quemaban sus libros de magia, quemaban todo lo que practicaban cuando se convertían al cristianismo. Había una influencia grande romana, griega en esta ciudad. La cultura era una mezcla de filosofía, de educación, de idioma, de arte, de teatro. Había una cultura muy metida, la romana. Había un gobierno, había un ejército, habían impuestos, habían leyes por los romanos. Era una civilización urbana y estructurada socialmente de forma jerárquica. La estructura familiar en Éfeso, hermanos,
tanto familiar y social, era de un patriarcado fuerte. La sociedad romana otorgaba al hombre la autoridad sobre la esposa, sobre los hijos, sobre los esclavos. De manera que cuando se escribe esta carta, la carta a los Efesios, del capítulo 5, capítulo 6, capítulo 1, habla de estas relaciones, hermanos, porque eran parte del sistema cultural cotidiano en la vida de Éfeso. La educación, la filosofía era enorme. Había gran importancia en la retórica, en el hablar, en la vida pública. Había mucho prestigio para la gente, hermanos, de formación griega. La esclavitud. Éfeso tenía muchos esclavos domésticos, comerciales, administrativos. Era parte normal de la economía romana en esta ciudad. En el capítulo 6 de Efesios, se habla directamente de esclavos y amos por esta razón. Había mucha economía, mucho comercio. Habían comunidades judías en Éfeso. Habían muchas tensiones espirituales y morales en Éfeso. Era ritualista. Había mucha sensualidad, mucho comercio, mucho politeísmo. En esta cultura se promovía, hermanos, la inmoralidad sexual. Había mucha disolución moral. Había mucho orgullo cívico. Mucha dependencia de amuletos y magia. Había muchas prácticas demoníacas disfrazadas de espiritualidad. Esto era Éfeso. Por eso, en el capítulo 4 de esta carta, Pablo hace un énfasis hacia una nueva vida de aquellos que se están convirtiendo al cristianismo. En el capítulo 6, Efesios habla de la batalla espiritual. Y Pablo en esta carta establece la supremacía de Cristo sobre todo poder espiritual. En resumen, hermanos, pudiéramos decir que esta cultura era terrible y quizá no estamos ajenos a pensar el día de hoy igualmente de nuestra cultura, cómo estamos en nuestro contexto general de lo que sería, hermanos, la estrategia de la palabra de Dios para podernos llevar hacia un desarrollo de un nuevo carácter cristiano, dejando todo este pasado de una vida que la misma cultura, que la misma influencia, hermanos, nos dañó, nos metió, nos hizo vivir dentro de ella. Por eso, yo quisiera que hoy viéramos cómo el apóstol Pablo nos está dando una lección. Cómo el apóstol Pablo enseña, hermanos, que la salvación no solamente cambia el destino, la eternidad, no solamente se nos dice que hoy somos ya aptos para la eternidad, que ya podemos entrar al reino de Dios, sino también, hermanos, nos enseña que la salvación no solamente te va a cambiar el destino eterno, sino también, como dice la palabra, nuestra manera de vivir en la vida diaria. Amén, hermanos. En Efesios 4, Pablo hace el contraste entre esto, hermano. Pablo hace el contraste entre el viejo hombre con el nuevo hombre que hoy se tiene que mostrar. Y que el carácter cristiano no es algo que surge de forma automática. Hay un proceso en ese caminar cristiano, hermano. Hay un proceso que no surge automáticamente ese carácter, sino que es formado por alguien y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que venir a trabajar en nosotros. Tiene que venir a trabajar en la vida, en ese carácter, en esa forma de vivir, en estas cosas que llenaron la vida de nosotros en el pasado. Hermanos, el Espíritu de Dios forma un nuevo hombre en nosotros. Si no se ha formado
un nuevo ser en usted ahora como cristiano. Si usted dice ser cristiano, pero estas cosas todavía son parte que usted las vive, yo le digo esta tarde, tiene que dejar trabajar al Espíritu Santo para que se desarrolle un verdadero cristiano, un hombre nuevo, una mujer nueva en Cristo. Dale un aplauso al Señor. Quiero entonces en esta tarde exponer, hermanos, lo que el texto dice, sus mandamientos, sus mandatos, su teología, y ver cómo el Espíritu Santo desarrolla en nosotros ese nuevo carácter. ¿Cuántos queremos un nuevo carácter en Cristo? Tiene que desarrollarlo. Pero para esto, hermano, para esto tiene que primero reconocerse algo. Para esto tenemos que reconocer que el viejo carácter se quedó atrás. Que todas estas cosas se tienen que quedar atrás, hermano. Mire cuántas cosas usted puede quizá alcanzar desde ahí de su silla a leer lo que había, lo que practicábamos. Si hacemos un análisis del texto, Pablo comienza en el versículo 17 con una exhortación. Pablo exhorta. ¿Sabe qué es exhortar? Es casi regañar, hermano. Exhortar es casi regañar. Es ir allí a ese énfasis, ¿verdad? De remarcar las cosas. Y Pablo comienza exhortando en el versículo 17 con la frase, con estos verbos, y dice: esto pues digo y requiero en el Señor. No es algo que vas a negociar. No es algo que vas a tomar atajos. No es algo que lo vas a hacer relativo. No, Pablo dice: esto requiero. Esto es absoluto lo que te voy a decir. La expresión griega que usa él, hermanos, antes, ¿verdad? En el versículo, esto pues digo y requiero, dice el verso 1 del capítulo 4. Dice el verso 1: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis. Él usa una palabra muy fuerte ahí, una exhortación con autoridad, cuando dice: quiero que andéis como es digno de la vocación en que fuiste llamados. Y entonces Pablo, en el versículo 17, comienza, hermanos, su descripción del carácter que teníamos sin Cristo. ¿Cuál era el carácter, hermano? ¿Cuál era la vida suya sin Cristo? Lo primero que dice el versículo 17 es que había vanidad de la mente. ¿Cuántos teníamos vanidad en la mente? ¿Qué quiere decir eso? La vanidad es hablar de pensamientos vacíos, de pensamientos sin propósito eterno, sin destino. Hermano, usted no le importaba la verdad de Dios. A nadie le importaba saber el evangelio. A nadie nos importaba saber si íbamos a ir al infierno o a la vida eterna. Como lo hay mucha gente hoy. La gente que vive vacía en su mente sigue pensando a donde Dios me quiera mandar, a donde Dios quiera enviarme. Si me muero, Él sabrá si me lleva al cielo o si me lleva al infierno. Hermano, eso es vivir una mente vacía, una mente vanidosa. Por eso Pablo hace reconocimiento y dice: habrá en el hombre sin Cristo vanidad en su mente. También en el verso 18 él señala y describe y dice: habrá entenebrecimiento en el entendimiento. Está oscurecido por el pecado. No entiende. Hermano, por eso es que usted choca con su familia cuando le habla del evangelio. Por eso es que, hermano, nuestra gente queremos meterle la palabra, pero están entenebrecidos, están oscurecidas sus mentes por el pecado. La gente vive así vivíamos todos, amén. Así se describe el carácter sin Cristo. Dice el verso 18 que estábamos ajenos de la vida de Dios. Mire qué tremendo. Así vivía usted y yo, separados de Dios, moral y espiritualmente. ¿A quién le importaba, hermano, hacer divisiones? ¿A quién le importaba? Hacía todo esto, hermano.
tantas inmundicias, tantos adulterios, tantos divorcios, tantas cosas, tantas enemistades que tuvimos. ¿A quién no le rompió usted los dientes? ¿Con quién no se peleó? ¿A quién no desgreñó más de alguna vez usted, hermana? Porque así era la vida. Ajenos a la vida de Dios, a nadie le importaba, nadie sentía temor. Estábamos separados de Dios. Había ignorancia, dice Pablo en el verso 18. Había dureza del corazón. Mire qué tremendo, así es la vida sin Cristo. Una resistencia, hermanos, activa a la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces no le hablaron de Dios y usted se resistió? Usted dijo, váyase de aquí. Algunos hasta, hermano, usaron maldiciones, malas palabras, corriendo a algún cristiano. Alguna vez les maldijeron. Alguna vez quizá usted pasó por el frente de este templo y lo maldijo y dijo que se vayan esos hermanos ruidosos. Hermano, así es. Maldicen porque viven. La gente sin Dios, sin un carácter cristiano. Ese es su carácter, dice Pablo. Hay una resistencia. En el verso 19 Pablo dice, hay una entrega a la lascivia. Hermano amado, habían prácticas sin ningún freno. La gente pecaba, cualquiera iba y iba con prostitutas o iba y se prostituía a la mujer. Hermano, tantas cosas, un desenfreno, no importaba, hermano, violar si era niño o niña. Tantas cosas que el carácter sin Dios hacía. Esta era la vida sin Dios. Pero Pablo comienza recordando lo que ya no somos. Ahora ya no somos esto, hermano. Ahora ya no somos estas cosas. Las voy a ir pegando aquí. Ya no somos así, hermano. Ya no somos de pleitos, ya no somos de envidias, ya no somos de divisiones. Pablo dice, hermano, se expone y ahora dice un nuevo carácter. Hermano, no se puede edificar sin identificar lo que debe de morir en nosotros. Tiene que morir esto en la vida de nosotros si se quiere desarrollar un verdadero carácter evangélico, hermano. Así que antes de pedirle a Dios carácter nuevo, uno tiene que renunciar a estas cosas. Uno las tiene que quitar de su vida, hermano. Si estas cosas no se quitan, no puede haber un desarrollo verdadero de un cristiano. Tiene que haber algo diferente. Tienen que, hermanos, renunciarse a las cosas viejas. Hay que renunciar. Hay que pedirle a Dios esta noche, esta tarde, que esos hábitos destructivos ya no estén. Que esas actitudes tóxicas, que esas reacciones carnales que tenemos, que esas heridas que contaminan, hermano, ya salgan de nosotros, que ya no estén allí, para que se desarrolle un verdadero carácter cristiano. Porque el Espíritu, déjeme decir algo hoy, el Espíritu Santo no puede edificar en un terreno viejo. El Espíritu Santo, dije, no puede, hermano, edificar en un terreno viejo. Mientras haya esto, no puede edificar el Espíritu Santo nada. Tienes que renunciar a estas cosas. No se puede. El Espíritu no puede hacer algo, no puede renovar, hermanos. Tiene que salir algo nuevo en nosotros. Él renueva desde adentro la vida. ¿Están aquí todavía? Ay, pastor, viene enojado hoy. No vengo enojado. Así predico yo. Formal, sin chistes, hermano. Pero así es. Le digo la verdad. Entonces, pastor, enséñenos cómo comienza el nuevo carácter. El nuevo carácter inicia con una renovación desde adentro. Si vamos al texto y vemos el versículo 20, encontramos ahí estas escrituras y Pablo en este nuevo carácter nos dice que inicia de esta manera. Dice, vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Vosotros no habéis aprendido hacia Cristo.
Por eso el contexto cultural que esta tarde yo les quise traer, hermanos, nos damos cuenta de que la identidad en Cristo frente a la identidad cultural pagana es diferente. La identidad de la gente cuando está sin Dios, la identidad, hermanos, sin Cristo, es una identidad que se liga. ¿Sabe qué es estar ligado? Está conectado. En este caso, la gente de Éfeso, Pablo la miraba conectada a la Artemisa, la miraba conectada a la ciudadanía romana, a la filosofía griega, a la magia. Pero dice ahora Pablo, pero en Cristo, que es la verdadera identidad. Ahora esa identidad ustedes la tienen. Dice entonces en el texto, vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Pablo usa la palabra aprender como discípulo. Él dice, ustedes han aprendido como discípulos de la palabra. El carácter se forma aprendiendo de Cristo. Amén, hermanos. Este carácter, el no hacer estas cosas ya, el desarrollar un carácter, hermanos, se aprende. ¿Se aprende cómo? Se aprende de Cristo Jesús, de la palabra, de la predicación, de la enseñanza. De allí debe de aprender. Y Pablo sigue diciendo, en el verso 22, él dice, pero en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Aquí usan una palabra en el griego que quiere decir quitarse una ropa sucia. Esto nos ensuciaba. Amén, hermano. ¿De qué sirve traer el mejor perfume? ¿De qué sirve que anduviera oloroso, hermano, si de adentro le salían sapos y culebras? ¿Verdad que sí? ¿De qué sirve? Si no se ha despojado, como dice la palabra, despojaos. Que se tiene que despojar del viejo hombre, quitarse la ropa sucia, quitarse todo este carácter, quitarse todas estas cosas, hermano. Mire la ira. A ver, ¿qué más hay aquí? Homicidio, hermano. Algunos se pusieron hasta la lagrimita porque se echaron a alguien por ahí. Es tremendo, ¿verdad? ¿Y qué vamos a decir de tantos pecados, hermano? Mire cuántos iban con la bruja del rancho cuando iban de aquí. Que le hiciera barridas con hojas de pirul. Pero, hermano, ¿cuántas cosas no hicimos? Hoy hay que quitarse, dice Pablo, la ropa sucia. Ahora la acción no es, pues ay, cuando se me quieran quitar esas ganas de andar yo de volado con las mujeres. No, es que cuando quiera yo. No, esto tiene que ser intencional, esto tiene que ser radical, esto tiene que ser verdadero, esto tiene que ser algo que lo tengo que hacer porque reconozco que hay debilidad en mi naturaleza, en mi carne. Pablo habla de despojarse, que la acción es intencional, no tiene que ser automática. Pastor, ore por mí para que se me quite esto, aquello. No, pastor, ore por mí para que se me quite esas ganas de ir con la bruja del 44. No, yo no voy a orar para que se le quiten las ganas. Si no, eso es suyo. La acción es suya. Usted es el que tiene que decir, ¿pero por qué tengo que andar yo con el brujo del canal 20? Porque ahí salen un montón de brujos, ¿verdad? Y ahí está la hermana. A ver qué me dice. Le voy a hablar. Y hasta hermanos dicen, ¿verdad? Pero imagínense, hermano, ¿por qué estar ligados a estos pecados? Pablo dice, tu acción debe ser intencional si quieres el desarrollo de un nuevo carácter. En el versículo 23 también dice, ahora renovaos pues en el espíritu de ¿qué? Renovaos en el espíritu de vuestra mente.
Es un verbo. La renovación. Sean renovados. Es una acción continua del Espíritu Santo, hermano. Por eso los altares de una iglesia pentecostés es siempre estar llamándonos al altar, el predicador. Siempre esa es nuestra cultura evangélica pentecostés. Hay que pasar a los altares a pedir a Dios, a orar a Dios. ¿Por qué? Porque la renovación no es automática ni es absoluta. Esa es una renovación continua. Amén, hermanos. Una renovación continua. Imagínense cuando uno no lee la Biblia, cuando no viene a un culto, cuando no está aquí, cuando se pasan semanas o meses, hermanos, sin buscar a Dios. ¿Cómo estará la mente? No creo que esté renovada. La palabra nos habla de que continuamente hay que renovar nuestra mente, hermanos amados. Luego el verso 24 dice: vístanse o vestíos del nuevo hombre. Vestidos del nuevo hombre. Hermano, tenemos que vestirnos del nuevo hombre hoy. Ya no quiero esto yo. Me da cosa. Yo quiero estar vestido del nuevo hombre. Amén. Yo quiero estar vestido del nuevo hombre. Y eso Pablo lo dice en el verso 24. Es ponerse una ropa, una nueva ropa. El nuevo hombre es creado por Dios, no por esfuerzo humano. Este nuevo hombre no lo ha creado otro hombre. Este nuevo hombre no lo ha creado alguien, hermano. Este nuevo hombre lo ha creado Dios. Él es el que lo ha creado. A usted lo ha creado ese nuevo carácter. Dios. Amén. Entonces, en mi exposición, yo le digo esta tarde, hermano, el desarrollo del carácter de nosotros como cristianos ocurre en 3 movimientos de nuestra vida. Póngame atención, por favor. Los 3 movimientos de nuestra vida son, diga conmigo, despojarse. Hay que despojarse. Vaya quitando esto. Amén. Vaya quitando pecados. Vaya despojándose. En la otra acción es renovarse. Diga conmigo, renovarme. Primero es despojarnos. Segundo, renovarse. Diga conmigo, renovarse, pastor. ¿Y cómo se renueva? Permitiéndole al Espíritu Santo que cambie la mente, que cambie nuestro corazón. No lo va a hacer Marvin, lo va a hacer el Espíritu Santo. Es Él el que tiene el poder. Él es el que puede cambiar la mente y el corazón de nosotros. Si no lo cambia el Espíritu Santo, hermano, yo no lo voy a cambiar. Si no lo cambia el Espíritu Santo, hermano, no va a haber nada que lo cambie. Ni su madrecita, ni su esposita, ni su esposito lo va a cambiar. El único que cambia se llama Espíritu Santo. Y la tercera acción o desarrollo o movimiento de nuestro carácter, diga conmigo, es vestirse. Vestirse. Número 1. Número 2. Y número 3. Vestirse. Vestirse. Eso quiere decir adoptar hábitos, decisiones, frutos. Frutos. ¿Cuántos alaban a Dios? Frutos. Los frutos del Espíritu tienen que estar en nosotros. Hay que vestirse de hábitos. Hay que vestirse de decisiones buenas. La mejor decisión es servir a Dios. Estar aquí adorando siempre al Señor. Es siempre predicar su palabra. Es siempre hablarle a otros de Cristo. La mejor decisión es involucrarnos con Dios. No habrá carácter
no habrá carácter, no habrá desarrollo en un carácter, hermanos, si no rendimos diariamente nuestra vida a Dios. Si no nos renovamos continuamente, si no decidimos repetidas veces de ponernos lo nuevo. Diga conmigo, el Espíritu renueva, pastor. Pero nosotros cooperamos. Amén. El Espíritu renueva, pero nosotros cooperamos. Tiene que darle usted también una parte a la vida del cristiano. Hay que cooperar con el Espíritu y Él va a renovar. Hermano, el nuevo carácter, ya para concluir, el nuevo carácter va a evidenciarse en nuevos comportamientos de nosotros. Dije, el nuevo carácter que usted hoy tiene se evidencia en nuevos comportamientos. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, ¿y en qué comportamientos? Pablo desglosa 5 áreas prácticas donde se ve el carácter transformado. Y aquí me va a decir esta tarde si usted todavía es de estos o de estos nuevos que se han puesto la vestidura nueva. A ver, jóvenes, ¿ustedes qué dicen? Ustedes que son más analíticos que muchos viejos de aquí en la iglesia. Pero veamos lo que Pablo desglosa del capítulo 4, verso 25 en adelante. Pablo hace un desglose donde el carácter se ve transformado. Primero, Pablo dice que hay un nuevo carácter acerca de la verdad. En el verso 25 dice, el creyente que tiene nuevo carácter desecha la mentira, habla verdad, cada uno con su prójimo. O sea que ya no somos sorderos. Se dice cuando uno miente, ¿verdad? Y no quiere que se sepa. O mentiroso oculto. Pablo dice que ahora hay una nueva carácter para esa área. El nuevo carácter hace que abandonemos la falsedad, porque ahora pertenecemos al mismo cuerpo de Cristo. Imagínense mintiéndonos entre nosotros, mintiéndonos entre nosotros mismos. Hermano, esa es una área muy lacerada dentro de las iglesias. Lamentablemente hay mucha mentira entre creyentes. Se mienten unos a otros. Se dicen mentiras, se dicen cosas. El hermano le viene mintiendo a Dios, le viene mintiendo al líder, le miente al pastor. ¿Por qué no está aquí, hermano? No, pues es que, pues fíjese que me dolió la uña. No, pues que fíjese que esto. Y empieza a sacar un montón de mentiras, hermano. Más mentiras y mentiras. El nuevo carácter en nosotros nos lleva a hablar la verdad. Diga conmigo, yo hablo la verdad como cristiano. Yo no hablo mentiras, pastor. Yo no hablo mentiras. Otra área práctica de Pablo en cuanto al nuevo carácter, dice, el nuevo carácter ahora se evidencia en el dominio propio. Dice en el verso 26, airaos, o sea, enójate, pero no peques al enojarte. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El enojo no desaparece de uno por ser cristiano, pero ya no debe de gobernarme. Amén. ¿Para qué se enoja y saca toda la generación del 10 de mayo? Enojada, enojado. Hermano, suelta y suelta como una metralleta. Y se enoja tanto y vive enojado, y para que vea el pastor que estoy enojado con él y con la iglesia, ya no me va a ver ahí. No se preocupe, a mí no me hace daño eso. Usted es el que va a tener 2 trabajos: enojarse y contentarse. El cristiano, no digo que no se enoje, pero Pablo dice, pero no peque. Que el enojo no lo lleve hasta el punto de pecar. Número 3, Pablo dice, el nuevo carácter debe de reflejarse en la honestidad y el servicio. Dice, el que robaba, no roba más, sino que hoy trabaja para que tenga que compartir. Entonces, el cambio no solo es ir dejando lo malo, hermano, sino que hoy nos empezamos a convertir en personas que hacemos el bien. Nos transforma el egoísmo en una vida generosa. Hermanos, el nuevo carácter
Número 4, el nuevo carácter. Pablo dice que nos debe de reflejar en las palabras. Versículo 29, ahí les va. Dice Pablo, ninguna palabra que corrompida salga de vuestra boca. Hermano, tengamos cuidado. Hoy el cristianismo o el ser cristiano se ha confundido con el pagano. En las fábricas, en los trabajos dicen, él dice que es hermano, pero pues habla igual que este otro. Este habla igual. Dice las mismas palabras. Dice muchas cosas raras. Y cuando escribe en los textos, hermano, pura palabra, pura majadería. Pablo dice que el creyente con su nuevo carácter no va a tener ninguna palabra corrompida saliendo de su boca. La palabra que usa es sapros en el griego, casi sapos y culebras, ¿verdad? Casi sapos y culebras. La palabra en griego es sapros, la palabra corrompida, dice. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué se entiende? Que son palabras dañinas, palabras podridas. Ninguna palabra podrida, dañina, salga de tu boca hoy que eres cristiano. ¿Está aquí, hermano? Porque el nuevo carácter, hoy como cristianos, producimos palabras que edifican, que sanan. Esa debe de ser nuestro carácter hoy en Cristo. ¿Están aquí todavía? Entonces, hermano, en estas áreas, Pablo hace un reflejo de lo que es un carácter nuevo. El carácter en las relaciones. Pablo dice que el nuevo carácter se refleja en las relaciones y ahí lo señala. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira. Sean benignos, perdonadores. La obra del Espíritu Santo se nota, hermanos, en cómo tratamos a las personas que nos hieren. Porque dice, así como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. El perdón recibido de parte de Cristo es la raíz. El perdón recibido de Cristo es la raíz de un carácter renovado. Si a usted Cristo lo perdonó, usted tiene una raíz para poder perdonar. Si no lo ha perdonado, pues usted por eso no puede perdonar ni al gato de su casa. Pero cuando Cristo nos ha perdonado, tenemos una raíz de perdón. Y podemos perdonar hasta la herida más profunda que nos haya hecho alguien. Es el Espíritu Santo esta tarde que produce el fruto, que consolida el nuevo carácter en nosotros. En la misma carta de los Gálatas, también Pablo habla en el capítulo 5 sobre esa lista de cómo el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, que no son esfuerzos humanos. Usted no tiene que esforzarse para tener amor, gozo, paz, paciencia. Esos son frutos del Espíritu que entran a mi vida cuando le doy lugar al trabajo del Espíritu Santo. Son las evidencias de una transformación interna. El fruto indica, hermanos, una transformación orgánica, progresiva, visible. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Así que los dones son instantáneos, pero el carácter es un proceso. El Espíritu produce lo que la carne nunca puede producir por sí misma. Esta carne no va a poder producir fruto, ni gozo, ni paz, ni paciencia. Eso lo hace el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Es responsabilidad. El nuevo carácter es obra del Espíritu, pero es responsabilidad suya. Yo lo hago responsable a usted, hermana y hermano que está aquí hoy, del desarrollo del carácter en su vida. Hoy lo hago responsable a usted, escúcheme bien, de ese nuevo carácter, donde el viejo carácter debe de ser abandonado, donde la mente debe de ser renovada, donde el nuevo hombre debe ser vestido por decisión diaria. La transformación se nota en la vida práctica.
Que no lo acusen en su trabajo de adúltero, ni de adúltera, ni de mañosa, ni de mañoso en el trabajo, hermano. Que no lo acusen de eso. Que no digan para ser como usted, hermana, como usted, hermano, volado aquí en el trabajo, para ser como usted. Así no me quiero convertir al evangelio. No le seamos de piedra de tropiezo a nadie que quiere convertirse al evangelio por nuestra forma de no tener un carácter desarrollado, una vida práctica en Cristo. El fruto del Espíritu confirma el proceso. Déjeme decirle que el carácter de un cristiano no nace en este culto hoy. Usted lo va a desarrollar en su vida diaria. Pero se va a alimentar, se va a fortalecer y se va a renovar en la presencia del Espíritu Santo. Póngase de pie, por favor.